transmisión y distribución de la electricidad. Pero, si mediante una concesión disfrazada bajo el nombre de licencia, tal y como prevé la reforma, un particular puede participar en toda la cadena productiva y además incorporar al petróleo como su activo, entonces, senadoras y senadores, ¿en dónde queda esa supuesta exclusividad del Estado sobre los hidrocarburos? ¿Cómo pueden aseverar que dichas funciones son exclusivas si las podrán llevar a cabo, senadores y senadoras, ya sea directamente mediante contratos de licencia o incluso subcontratándose con Pemex cuando ésta reciba la asignación? Esto, compañeras y compañeros senadores, por supuesto que significa una vulneración a la soberanía energética. Actualmente, por ministerio constitucional, se encuentra prohibido cualquier contrato entre un particular y el Estado que permita precisamente la participación del capital privado sobre la renta petrolera o sobre cualquier otra actividad en la cadena productiva de hidrocarburos. Fíjense ustedes, de verdad, fíjense la barbaridad que se propone con esta reforma al pretender eliminar la prohibición a la celebración de contratos con particulares. Senadoras y senadores, le estarían otorgando el más amplio margen al legislador ordinario para establecer las actividades en que podrán participar contratistas sin conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los efectos del contrato. De igual forma, senadoras y senadores, se le otorgaría manga ancha al Ejecutivo Federal para determinar mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales contratos. Eso no se puede permitir. La exclusión de los hidrocarburos y la electricidad de entre las áreas estratégicas de la nación, hay que repetírselos hasta el cansancio, traerá graves consecuencias. Por ejemplo, la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos extraídos y la renta petrolera no estará ya asegurada, pues no persistirá ningún mecanismo de control que garantice que el Estado preserve precisamente esa propiedad. El sector energético, señoras y señores senadores, dejará de ser área estratégica y no sería concebido ni siquiera como área prioritaria, sujetándose los hidrocarburos y la electricidad a un régimen de contratos esbozados en el artículo 27. En el caso de la electricidad, se esboza en la propuesta del dictamen que los particulares serán dueños, imagínense, dueños de la energía que generen, que transformen o que almacenen. Y cabe destacar que la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo no es suficiente garantía, puesto que, como hemos visto, el Estado puede ceder su aprovechamiento, si no por concesión, sí por alguna otra figura que produzca efectos similares, como la licencia, que no es sino una forma de concesión. Todo esto, senadoras y senadores, queda apuntalado con los contratos de producción compartida que transfieren la propiedad de una parte del producto obtenido en la explotación. Igualmente, es lo que pretenden eliminar, igualmente ominoso. Me refiero a la posibilidad del Estado de desarrollar funciones exclusivas en materia de petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad, sin que se les considere monopolios. Las actividades también relacionadas con el petróleo y demás hidrocarburos, como la petroquímica básica y la electricidad, repito, como áreas estratégicas del Estado. Yo, senadoras y senadores, honestamente nunca pensé que pudiera considerar siquiera llegarse a tal extremo. Todo esto es simplemente inaceptable.
me niego y nos negamos en el PRD a convalidar tal afrenta a la nación. Entendemos, señoras y señores senadores, y no está mal de más decirlo nuevamente, que lo que se debe hacer es aprovechar esa exclusividad que tiene el Estado mexicano en materia de hidrocarburos y en materia de electricidad para ponerse a invertir, para ponerse realmente a trabajar e impulsar el desarrollo con todos los elementos y las ventajas que le da al Estado mexicano el tener precisamente esa exclusividad. Y en este punto quiero referirme a la reforma al 6º párrafo del artículo 28, que establece la creación de un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo fiduciario sería el Banco de México y tendría por objeto la recepción, administración y distribución de los ingresos que generen las asignaciones y contratos que establece el párrafo 2 que se adiciona al artículo 27 constitucional, claro, a excepción de los impuestos. La oposición, nuestra oposición al contenido de este párrafo se sustenta, senadoras y senadores, en dos consideraciones. En primer lugar, se relaciona, permítanme decirlo así, con mi total y absoluto rechazo a los esquemas de contratación y a las modalidades de contrato que prevé el proyecto de decreto, que ya he explicado de manera sucinta, toda vez que implican, lo reitero, la entrega de la renta petrolera, además de la privatización paulatina de la industria petrolera, al obligar a Pemex a competir con grandes empresas transnacionales en claras condiciones de desigualdad, lo que previsiblemente supondría su eventual quiebra ante la imposibilidad de competir con dichas empresas. De ahí, señoras y señores senadores, que al oponernos a la existencia de estos contratos, resulta también lógica y consecuente nuestra oposición a un fondo cuya razón de ser son precisamente dichos contratos. En segundo lugar, resulta previsible que el fondo se constituya, lo auguramos desde ahora, como un elefante blanco que permita mantener el saqueo que cada administración federal lleva a cabo con la renta petrolera, pues constituye sin duda la preservación del actual mecanismo de estabilización de las finanzas públicas, mediante el cual la renta petrolera se destina prioritariamente a cubrir los boquetes que existen en la recaudación, dejando el otro problema, dejando de un lado la inversión productiva y la constitución de un ahorro soberano que permita a las generaciones futuras beneficiarse de los recursos naturales no renovables que se explotan en el presente. Y es en este esquema, senadoras y senadores, que queda también evidenciado el artículo transitorio 14º que establece y detalla el destino que se daría a los ingresos que se deriven de los contratos y asignaciones. Me refiero al esquema que deberá ser contemplado en la legislación secundaria que al efecto se expida. Por lo tanto, mi propuesta es que desechemos la modificación al artículo 28, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su conjunto, tal y como lo propone el dictamen que estamos discutiendo. Es cuanto, senador presidente.